El día de hoy, en Proceso, publicó Javier Sicilia una columna que viene mucho a cuento porque nada menos el día de ayer yo les hablaba cuando comentábamos el asesinato de este último alcalde, el último candidato a alcalde en Guerrero, que yo no creía que deberían celebrarse elecciones en México en circunstancias así, porque el simple hecho de que el crimen organizado decida quién puede aparecer o no en una papeleta, matando o quitando de en medio a quien no les conviene, pues ya condiciona el resultado. O el simple hecho de que exista un Instituto Nacional Electoral tramposo que permite que sí se instale en la papeleta un delincuentazo como el tipejo Meade, al que no se le puede, señalar de algo que haya tenido que ir a pagar a la cárcel, pero todos sabemos que es un delincuente, y no permita, por ejemplo, que aparezca la representación de María de Jesús Patricio Martínez, hablando por todas las voces del Consejo Indígena de Gobierno. Entonces todo esto ya condiciona el resultado. La democracia representativa es una basura, no sirve. No estamos representados todos, eso de representativa es una basura, no sirve. Pues bueno, Javier Sicilia publica hoy esta columna y fíjense cómo la titula: Alzheimer y elecciones, y no tiene pierde, ¿eh? Dice lo siguiente: hace más de 3 años, en un artículo intitulado La desmemoria de la velocidad, escuchen esto, qué interesante, escribía que ciertas enfermedades son símbolos de enfermedades sociales y que quizá la que hoy mejor nos represente en su horror sea el Alzheimer. El olvido de ser, la pérdida de la memoria, que es, a su vez, la pérdida del presente y del futuro, la desorientación absoluta. Si lo recuerdo es porque la velocidad de los medios de comunicación nos ha hecho entrar en un Alzheimer social. A principios del siglo XX, Charles Feigi, supongo que se pronuncia así, es francés, uno de los más altos escritores espirituales de Francia, escribía con asombro y espanto: nada es más viejo que el periódico de ayer. Un siglo después, habría que decir que nada es más viejo que el Twitter de hace 2 minutos. La velocidad, al igual que sucede con el Alzheimer, no solo desplaza el ayer, desplaza el instante presente convertido en ayer, sumergiéndonos en la vertiginosidad del caos. Un mundo sin relaciones ni vínculos. ¡Qué fuerte! Las elecciones que ocupan la noticia en la mayor parte de los medios y del discurso político son un buen ejemplo de ello. Todo sucede como si realmente viviéramos en un país con condiciones democráticas, donde el problema a vencer es solo la corrupción del gobierno en turno. Tragados por la velocidad de esa noticia que se esparce por los medios y las redes como un incendio, las fosas, las desapariciones, los asesinatos se sumergen en la desmemoria. No importa que en el momento en el que escribo y en el que alguien me lee estén siendo asesinados, desaparecidos, desmembrados, algunos. Eso fue noticia ayer y hoy es olvido. No importa tampoco que vivamos desde hace varios años en un estado de excepción y que se busque legalizarlo mediante la Ley de Seguridad Interior que se discute en el Senado. Esa cuestión ya tuvo su momento noticioso, ya muy pocos interesa. Importa mucho menos que el problema que nos aqueja sea sistémico y de una complejidad que exige diagnósticos y soluciones profundas. El tema son las elecciones y quién las ganará. Pero en la realidad, allí donde el Alzheimer social no se ha apoderado de la vida social y política, todas aquellas cosas cuentan y la pregunta es oportuna. ¿Realmente podemos hablar de elecciones en un país así? ¿Lo que estamos viviendo es un momento democrático en la historia de esta nación o simplemente es un extravío, una desorientación política y vital, parte del caos en el que nuestras vidas deterioradas sobreviven? En estricto sentido, en el sentido de la salud social y política, no puede haber elecciones donde hay una guerra civil larvada por un estado de excepción,
donde hay cientos de miles de asesinados, de desaparecidos, de desplazados y de fosas, donde en el momento en el que escribo y en el que alguien me lee, están asesinando o desapareciendo a alguien, donde los cadáveres se amontonan en los CEMEFO, sin protocolos forenses, y terminan desaparecidos en las fosas comunes de las fiscalías, donde el arrasamiento de los territorios y de las vidas que habitan en ellos están siendo destruidas. Una elección así es en realidad un olvido de la realidad, una enfermedad de la memoria, una pérdida de la identidad social. Semejante al Alzheimer, el proceso electoral que ocupa todo es en realidad un presente que, desalojado de la memoria, carece de orientación y de sentido y está lleno de sufrimiento. La única forma de escapar de esa enfermedad, remedio del que por desgracia carecen quienes biológicamente han sido atacados por ella, es recordar que etimológicamente significa volver al corazón. Volver a aquello que es la vida y permite que sea, continúe y tenga reacciones saludables. Hacerlo llevaría a dejar a un lado la contienda. Repito, hacerlo llevaría a dejar a un lado la contienda y crear un verdadero pacto social que, poniendo en el centro de la conciencia a los seres humanos, disminuya la violencia, la injusticia y la desigualdad y permita darnos un suelo en el que verdaderas elecciones puedan desarrollarse y la salud sin la que un organismo se destruye. Sin un suelo, la democracia es la barbarie y el crimen. Sin salud, la vida de una nación se pierde. Pero nadie, alcanzados por el Alzheimer social, está pensando en ello. Deterioradas por el mal, las partidocracias y sus electores mantienen en sus filas a gente vinculada con el crimen y su contraparte, el estado de excepción, mientras sin pudor ni sentido alguno reparten candidaturas a lo largo y ancho del país o de lo que queda de él, reforzando las alianzas con aquello y aquellos que generan la muerte y la destrucción. Las elecciones han perdido su lugar devoradas por la pérdida de la memoria y de la realidad, tragadas por la velocidad que borra el ayer y sus correspondencias con el presente y pone en crisis el lenguaje y sus significaciones. De allí la inhumanidad, la ausencia de democracia y de vida política que envuelve el proceso electoral, su espantoso deterioro. De allí también el fracaso que augura su consumación. Quien gane en esas condiciones, no me cansaré de repetirlo por un sentido de la memoria, estará destinado a administrar un infierno que, como lo vimos en las elecciones pasadas, será más hondo y más espantoso que el de los gobiernos anteriores, o en otras palabras, estará destinado, como un médico frente al Alzheimer, a administrar el deterioro del país y de sus sufrimientos, del que también forma parte. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE. Esto es lo que escribió Javier Sicilia. Dice aquí, este análisis se publicó el 25 de febrero de 2018 en la edición 2156 de Proceso. Apareció el día de hoy ya en la página en línea. Y estoy completamente de acuerdo. A ver, no es llamar a no votar, es llamar a que ni siquiera haya elecciones. Cuando le preguntas a la gente en todo el país qué es lo que más le preocupa, es increíble que digan que lo que más le preocupa es la violencia. En general, en todo el país, lo que más preocupa es la violencia. ¿Cómo pretenden que se estén construyendo candidaturas, digamos, presidenciales, donde de lo que se habla es de ya no ser corruptos? No, espérense. A lo mejor una se mezcla con la otra, pero antes de hablar de corrupción, primero tenemos que parar la violencia.
Porque cada día que se esté tratando de combatir la corrupción a partir del sexenio que viene, es más, desde este momento, cada día le cuesta 80 vidas a nuestro país. Parece que a muchos esto no les representa absolutamente nada. No es que te esté diciendo no vayas y votes, o no votes. Lo que te estamos diciendo aquí es que no puedo entender cómo la gente cifra esperanzas en políticos que han demostrado todo, menos que les interese la vida de 80 mexicanos todos los días. Eso no les importa. Sus programas hablan de corrupción, de infraestructura, de pobreza, que son problemas graves en México, pero el más grave, el más importante, porque en él se va la vida de gente, ese que tendría que ser el que obligara a los mexicanos a detener todo, y lo hemos dicho aquí desde hace años, ese, como dice Sicilia, pues parece que la gente tiene Alzheimer y de ese no se acuerda.